La depresión es un trastorno común que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y cuyas consecuencias pueden llegar a ser muy discapacitantes. Aunque se trata de un trastorno psicológico, en su base se suelen encontrar factores genéticos y provoca cambios profundos en el cerebro. Factores biológicos. Origen genético. Se ha visto que los desórdenes afectivos mayores, aquellos desórdenes del estado de ánimo con mayor intensidad y duración, se dan con mayor frecuencia en algunos familiares de sujetos enfermos. Se acepta que la herencia juega un papel en la génesis de la depresión. Los estudios genéticos se hacen en poblaciones con trastornos depresivos mayores. Neurotransmisores. Las hipótesis bioquímicas evolucionaron a partir de las observaciones clínicas que relacionaron la administración de un fármaco, la reserpina, con la aparición de síntomas depresivos. La reserpina producía depresión o disminución de sustancias cerebrales neurotransmisoras como la noradrenalina. La función de los neurotransmisores consiste en establecer un código de señales eléctrico y bioquímico. En el hombre, se han descrito diversas enfermedades que derivan de una alteración en este código, conocido como neurotransmisión. Los médicos inicialmente se centraron en que una concentración baja de neurotransmisores y por tanto un déficit en la neurotransmisión produce depresión. Síntomas. Entre los síntomas característicos de la depresión tenemos sensación de vacío o tristeza, cansancio o falta de energía, cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, dolores o malestares, pensamientos suicidas, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, entre muchos otros. Tratamiento. Hay diversos tipos de depresión. El tratamiento variará de un paciente a otro. Aunque existe un razonable consenso en el tratamiento primordial de los trastornos depresivos, cada paciente requiere un abordaje específico. Hay dos tipos de tratamientos relevantes en el abordaje terapéutico de los trastornos depresivos: el tratamiento psicológico y el tratamiento biológico. El peso que en cada paciente tendrá uno u otro tipo de tratamiento dependerá esencialmente del tipo de trastorno depresivo. La depresión mayor parece ser una enfermedad con un componente biológico muy importante. Esto permite justificar que el tratamiento farmacológico sea más importante que el psicológico. En el trastorno adaptativo, en el que existe una dificultad para afrontar una situación estresante real, el tratamiento psicológico es especialmente relevante. Por lo que respecta a la distimia, existiría una causa biológica, junto a aspectos de carácter que limitan la capacidad del paciente para afrontar los diversos conflictos del día a día. Por este motivo, el tratamiento combinado farmacológico y psicológico suele ser el indicado. Tratamiento psicológico. La terapia psicológica cognitivo-conductual y, en menor medida, la terapia psicológica interpersonal han demostrado su eficacia como técnicas terapéuticas en el tratamiento de los diversos trastornos depresivos. El tratamiento psicológico tiene tres objetivos principales: el tratamiento de los síntomas depresivos propiamente dichos. Si existen rasgos de personalidad que han predispuesto a la aparición del episodio depresivo, la modificación de dichos rasgos de personalidad. El aprendizaje de estrategias de identificación precoz de los síntomas y de prevención de recaídas. Tratamientos biológicos. En lo referente a las terapias llamadas biológicas, se deben destacar los dos tratamientos siguientes: farmacológico y electroconvulsivo. Tratamiento farmacológico. Los antidepresivos actúan normalizando el funcionamiento de los neurotransmisores. Se agrupan en diferentes subtipos en función de sobre qué neurotransmisor ejercen su acción. Los primeros antidepresivos fueron elaborados en la década de los 70. Si bien eran muy eficaces, presentaban muchos y desagradables efectos secundarios. La continua investigación ha permitido que en el curso de los últimos años se haya descubierto un amplio número de nuevos fármacos antidepresivos de uso fácil, de eficacia elevada y con efectos secundarios muy escasos. De la gran variedad de antidepresivos existentes en el momento actual, no es posible afirmar qué antidepresivo es el mejor. Tratamiento electroconvulsivo. Es un procedimiento que se lleva a cabo con anestesia general y que consiste en pasar pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro para desencadenar una convulsión breve de manera intencional.
La terapia electroconvulsiva suele funcionar cuando otros tratamientos no han sido exitosos y cuando se completa todo el tratamiento, pero puede no funcionar para todas las personas. Gran parte del estigma asociado con la terapia electroconvulsiva se basa en los tratamientos iniciales en los que se administraban dosis altas de electricidad sin anestesia, lo cual causaba pérdida de la memoria, fracturas de huesos y otros efectos secundarios graves. La terapia electroconvulsiva en la actualidad es mucho más segura. Si bien la terapia electroconvulsiva sigue causando algunos efectos secundarios, actualmente utiliza corrientes eléctricas administradas en un contexto controlado para lograr el mayor beneficio con los menores riesgos posibles. Nuevas investigaciones. Una investigación de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha identificado por primera vez que las anormalidades en las células inmunológicas del cerebro, las microglías, causan depresión. Normalizar las células de microglía requiere una medicación diferente de la que se emplea en la actualidad. En el texto, La depresión como una enfermedad de las microglías, que se publicó en la revista científica Trends in Neuroscience, causó impresión en el campo de la investigación de este mal, porque por primera vez, al estudiar la biología de la depresión, se puso el foco en algo distinto del funcionamiento de las neuronas. Las células de microglía son el 10% de todas las células cerebrales y cumplen funciones de defensa. Combaten las infecciones de bacterias o virus en el cerebro. También contribuyen a la recuperación y la reparación de los daños causados por lesiones. Pero cuando su estructura y su función cambia, ya no pueden regular los procesos normales de conducta en el cerebro. La perspectiva sobre las células de microglía han cambiado dramáticamente en la última década. Se sabe que juegan un papel en la formación y el ajuste de las conexiones entre las neuronas, la sinapsis, durante el desarrollo del cerebro, y también en los cambios en estas conexiones a lo largo de la vida. Esos papeles son importantes para las funciones normales del cerebro y de la conducta, entre ellas la percepción del dolor, el estado de ánimo y las capacidades cognitivas. Los investigadores descubrieron que las células de microglía enfermas pueden causar depresión y que emplear drogas que recuperen su funcionamiento normal puede ser tan efectivo o más que los tratamientos actuales. Segunda investigación. Posible nueva terapia contra la depresión. Reducir la proteína cerebral FGF9. Científicos comprueban en ratas una inhibición de los síntomas de este trastorno con este sistema. Un equipo de científicos de los Estados Unidos ha descubierto que la mayor presencia de una proteína específica en el cerebro está relacionada con la depresión. Probando a inhibirla en ratas deprimidas por estrés inducido, descubrieron que éstas se mostraban menos depresivas. Por eso, creen que su hallazgo podría propiciar nuevos tratamientos para este trastorno. La proteína en cuestión se conoce como factor de crecimiento de fibroblastos 9 o FGF9. Lo que han hallado los científicos es que las personas deprimidas presentan en sus cerebros una proteína llamada factor de crecimiento de fibroblastos 9 o FGF9. Este descubrimiento iría en contra de hallazgos previos, que han señalado que el cerebro deprimido a menudo tiene menor cantidad de componentes claves que el cerebro de personas no deprimidas. En este caso, las personas con una depresión mayor tenían un 32% más de FGF9 en una zona clave de su cerebro que las personas sin enfermedad alguna. En el caso de ratas, cuando en estas se elevaron los niveles de la proteína FGF9, se produjeron cambios en su comportamiento similares a la depresión. Cuando en ellas se repitió el estrés social, también aumentaron los niveles de la misma proteína en sus cerebros. Por último, el grupo creó un virus que interfiere con la producción de FGF9 a través de un proceso llamado interferencia de ARN. El virus activo causó que los niveles de FGF9 cayeran un 30%, mientras que otros niveles de moléculas FGF se mantuvieron igual. Con esto, las ratas mostraron menos ansiedad. A raíz de estos resultados, los investigadores esperan que su trabajo conduzca a la búsqueda de medicamentos que afecten los niveles de FGF9 para regular la depresión, aunque advierten que esta molécula también es importante en pulmones y vasos sanguíneos. Tercera investigación. La hipótesis serotonérgica en el origen de la depresión. Esta hipótesis ha sido revisada varias veces. Partiendo de la importancia de la serotonina en relación al estado de ánimo, hay tres versiones de esta teoría,
que pretenden delimitar el papel de la serotonina en relación con los trastornos depresivos. Un déficit en la actividad de la serotonina es la causa próxima de la depresión. El déficit es un factor importante para el trastorno depresivo mayor, pero ya no es la causa. Una tercera hipótesis, ya obsoleta, que relaciona una mayor vulnerabilidad a padecer un trastorno depresivo si se incrementa la actividad serotonérgica, es decir, justo al contrario de lo que promueve la opción número 1. Las últimas revisiones apoyan la hipótesis número 2, que una deficiencia en la actividad cerebral serotonérgica aumenta la vulnerabilidad de la persona para poder sufrir un trastorno depresivo. Este tipo de deficiencia de neurotransmisores puede influir en personas vulnerables. Hay que destacar que hay fármacos antidepresivos que precisamente actúan en parte mejorando la actividad serotonérgica central para ayudar a disminuir los síntomas del trastorno depresivo. Las nuevas investigaciones proporcionan evidencia de que un mal funcionamiento en el sistema de receptación de serotonina puede relacionarse con un trastorno depresivo. Sin embargo, parece que además de la serotonina hay otros neurotransmisores implicados. En ese caso, sería una combinación de factores lo que predispondría a una persona a padecer síntomas depresivos. Y la disminución de hormona serotonina sería uno de estos factores, pero no el único. Investigaciones futuras sobre la actividad serotonérgica podrían arrojar más luz sobre las posibles interacciones entre los distintos neurotransmisores. Depresión en Panamá. Según el MINSA, la depresión ocupa los primeros lugares en las estadísticas de las enfermedades que se atienden en los centros y policentros de salud. Esta patología afecta al 50% de la población femenina y al 30% de la población masculina. Durante el primer semestre del año 2016, se atendieron un total de 2.511 casos, siendo la región metropolitana, Los Santos y Chiriquí las áreas reportadas con mayor número de casos. Mientras que en el 2015 se trataron unos 3.557 casos de trastornos depresivos, de los cuales el 75% fueron mujeres. De acuerdo a estudios que ha realizado el Programa Nacional de Salud Mental, la falta de recursos económicos, la baja autoestima, la discriminación en todas sus formas, el consumo de drogas, la desintegración familiar, entre otras, están incidiendo en el aumento de estas enfermedades. Tendencias a futuro. La depresión será la primera causa de discapacidad en la próxima década. Según afirma la OMS, se espera más gente deprimida hacia el 2030. Se trata de un trastorno mental frecuente que, pese a tener tratamientos efectivos, en su estadio más avanzado puede llevar a la muerte. La Organización Mundial de la Salud estimó que los desórdenes mentales representan el 12% de las causas de enfermedades en el mundo. Además, en su último informe, resaltó que un 46% del total de las patologías están relacionadas de manera directa a cuadros depresivos. De esta manera, consideraron que de seguir esta tendencia, para el año 2030, la depresión sería la principal causa de discapacidad en todo el mundo, sin importar niveles socioeconómicos, países, creencias o culturas. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Conclusiones. La depresión suele ser un tema subestimado. Muchos aún consideran que no es una enfermedad, sino solo un tema de debilidad cuya solución es ponerse las pilas. Pero necesita el esfuerzo de los profesionales y de la familia para lograr que el paciente salga a flote. Se trata de una epidemia mundial que aumenta las probabilidades de sufrir otras enfermedades. Por ejemplo, duplica el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y aumenta la carga de todas las enfermedades neurológicas. Entre un 6% y un 15% de pacientes con depresión tienen comportamientos suicidas. Es importante que hablemos de la depresión y que lleguemos a tiempo. Si bien no se puede determinar una causa para la depresión, existen múltiples factores que aumentan el riesgo de padecerla, entre ellos los factores genéticos, los rasgos de la personalidad y los eventos ambientales estresantes, tales como las dificultades socioeconómicas, el abuso sexual, la escasa red social y familiar o la pérdida de seres queridos. Las enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer o cualquier condición que produzca dolor crónico también aumentan el riesgo de padecer depresión, de igual modo que el abuso de alcohol y otras sustancias. Hemos avanzado mucho en comprender la forma en la cual los genes interactúan con factores medioambientales para favorecer los riesgos de la depresión. Algunos eventos vitales estresantes favorecen el riesgo de desarrollo de depresión.
Dentro de estos, el maltrato y la negligencia infantil son 2 factores predisponentes junto a otros tantos eventos vitales estresantes. Recomendaciones. Crear establecimientos intermedios de rehabilitación psicosocial en todas las regiones de salud del país, como centros de día y casas de medio camino, en estrecha coordinación con otros actores sociales que le darían sostenimiento a dichas instituciones comunitarias de salud mental. Garantizar los medicamentos psicotrópicos esenciales en todos los servicios de salud mental y especialmente en la red de atención primaria. Eliminar la segmentación MINSA, Caja de Seguro Social, lo que permitirá una mejor distribución de los recursos asignados a la salud mental. Vigilar de cerca la remodelación de las salas de psiquiatría del Hospital Regional de Azuero, Anita Moreno, para que cumpla con los parámetros nacionales e internacionales y se garantice una adecuada atención a las personas internadas con enfermedad mental. Esta institución puede llegar a ser un ejemplo de reestructuración de la atención psiquiátrica, como lo fue en la década de los 90 el Hospital Psiquiátrico Nacional. Actualizar las normas y protocolos de atención en salud mental, fortalecer su implementación y reactivar el sistema de monitoreo del cumplimiento de los mismos. Fortalecer el sistema de información en salud mental. Consensuar, junto al Ministerio Público, la habilitación o creación de unidades forenses de hospitalización psiquiátrica muy necesarias para el país en este momento.